Muy bien, pues muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que ya estamos todos los que teníamos que estar. Y los que no han llegado, bueno, pues que se vayan integrando a fin de que podamos estar en unidad todos como un solo cuerpo, creciendo en este Cristo maravilloso, esplendoroso y todopoderoso que nos habita, que está formándose dentro de nosotros, al que estamos conociendo y cuyo conocimiento nos está permitiendo vivir en su obra consumada con un entendimiento pleno, para vivir plenos como hijo, como el Hijo que se expresa y se manifiesta a través de aquello en donde se reveló, en donde alumbró, en donde resplandeció, para hacer la luz, para hacer la vida, para hacer el todo, a fin de que se exprese y se manifieste como testimonio al mundo entero. Amén. Y bueno, pues hoy quiero hablar de un tema dentro de todo lo que hemos estado hablando, que se llama Cristo en vosotros. Quiero que voltees a ver a la persona que dice que Cristo está en ti. Cristo está en ti. Pero tiene que serte revelado para que tú lo descubras y para que tú lo conozcas. Y hoy vamos a ver eso. Hoy voy a hablar de este tema que a mí me resulta por demás no solamente interesante, sino importante en la formación de nuestro carácter, de nuestro dominio propio, que es Cristo mismo formándose en nuestro corazón, formándose en nuestra alma, porque nosotros entendemos que en Cristo ya somos un espíritu perfecto, espiritualmente ya somos perfectos, porque con una sola ofrenda fueron hechos perfectos, fuimos hechos perfectos. En el Espíritu somos perfectos delante de Dios. Somos salvos por causa de la vida de Cristo en nuestro espíritu. Pero ahora Dios nos está salvando de nuestra alma, que es el corazón, que son los pensamientos, la razón, la mente, en donde ahora estamos siendo salvados por esta unción, que es Cristo mismo dentro de nosotros, impartido dentro de nosotros, y que nosotros tenemos que descubrir a fin de que Cristo pueda cumplir el propósito del Padre dentro de nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén. Y yo le voy a pedir que vaya ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 23, porque voy a tomar solamente las primeras palabras que el apóstol Pablo cita en ese versículo y que a mí me parecen de una manera trascendental dentro del ministerio del nuevo pacto. Primero a los Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice el apóstol Pablo que nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. Y nosotros no predicamos nada más que no sea Cristo. Volte a ver a la persona que está a tu lado y dile: si tú vas a predicar algo, cerciórate de que sea a Cristo, porque fuera de Cristo no hay otro tema, no hay otro mensaje, no hay otro personaje principal ni protagónico para Dios el Padre que su Hijo Cristo. No hay nada fuera de Cristo que le interese al Padre, y todo lo que le interesa al Padre está en Cristo. El beneplácito en el corazón del Padre es su Hijo, Cristo. Cristo es el Hijo en quien Dios se complace. Cuando Él se estaba bautizando allá en el Jordán, la voz del cielo de parte de Dios dice: este es mi Hijo, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No solamente es su Hijo amado, sino es en el que Él se complace. Y esa palabra complacencia en griego se escribe eudokeo, que significa aprobación o aprobado. Es decir, el Hijo es el único aprobado por Dios el Padre para cumplir su propósito eterno, como dice Efesios 3:11. Mire qué dice Efesios 3:11.
porque lo hemos visto muchas veces, pero hoy lo vamos a repetir. Y Efesios capítulo 3, versículo 11 dice así. Dice, conforme al propósito eterno que Dios hizo, terminó, culminó, llevó a cabo, finalizó en Cristo. Entonces Dios cumple su propósito eterno a través de Cristo. Por eso el único que le produce beneplácito, el único que le produce complacencia a Dios el Padre es Cristo su Hijo, porque Él es el único aprobado en quien Dios cumple su propósito eterno. Fuera de Cristo, Dios no puede cumplir su propósito eterno. Por eso era necesario que Adán terminara, que Adán muriera, que el viejo hombre fuera destruido, a fin de que Cristo, el Hijo, se manifestara para poder cumplir en el beneplácito del Padre y en la complacencia del corazón del Padre, como Hijo aprobado, el propósito eterno de Dios entre nosotros. Amén. Entonces, repita, nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué predicamos? ¿Cuál es el mensaje? Cristo. ¿Cuál es el tema? Cristo. ¿De qué se trata la salvación? De Cristo. ¿De qué se trata la redención? De Cristo. ¿De qué se trata la justificación? De Cristo. ¿De qué se trata la regeneración? De Cristo. ¿De qué se trata la santificación? De Cristo. ¿De qué se trata la conformación? De Cristo. ¿Quién es el personaje principal? Cristo. ¿Quién es el tema central? Cristo. ¿Quién es el mensaje central? Cristo. ¿Quién es el protagonista? Cristo. Porque el Padre cumple su propósito eterno en Cristo su Hijo, en quien Él tiene complacencia y a quien Él ha aprobado para cumplir este propósito eterno. Así es que la única persona que Dios va a utilizar para cumplir su propósito eterno se llama Cristo. Y si usted no conoce a Cristo, usted no tiene nada que predicar. Por eso hay por ahí tantos mensajes equivocados. Es nuestra acepción de personas. Por eso hay tantos mensajes equivocados por ahí predicándose sobre prosperidad, sobre crecimiento, sobre humanismo, sobre positivismo, sobre humanismo, sobre relaciones interpersonales, porque no se ha entendido que nosotros predicamos a Cristo. 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo. Porque si Cristo está en nosotros y Cristo es todo en todos, entonces nosotros no tenemos otro asunto, no tenemos otro tema, no tenemos otro mensaje, ni tenemos otra persona a quien predicar que no sea Cristo. Pero nosotros predicamos. Otra vez a la persona que tienes a prueba y dile, deja de predicar todo aquello que no tiene nada que ver con Cristo y dedícate a predicar a Cristo, en quien Dios se complace, a quien Dios ama y que cumple el beneplácito del corazón del Padre. Dale un aplauso al Señor. ¿Está claro? Por eso, miren, por eso, ahora que estoy entendiendo esto, por eso Colosenses 1:15, mire lo que dice. Y mire cómo se va cumpliendo o cómo se va ratificando o confirmando la Escritura a través de cada versículo. Se va ratificando, Colosenses 1:15, se va confirmando y ratificando la Escritura respecto al propósito eterno de Dios cumplido en Cristo, y que Dios solamente tiene a Cristo como protagonista de todo. Repita, de todo. ¿Quién es el protagonista? En el plan de Dios, ¿quién es el protagonista? En quién Dios preparó y planeó llevar a cabo todo para que se consumara su plan. En Cristo. Miren cómo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Porque en Cristo, es 1:16, perdón, el siguiente, el 16. El 16 dice, porque en Él, habla de Cristo, porque en Él fueron creadas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Todo lo que fue creado, ¿en quién fue creado? Y dice,
las que hay en los cielos, como las que hay en la tierra. Muchas gracias, hermano. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. ¿Cuánto? Todo fue creado por medio de Cristo y todo fue creado para Cristo. Mire lo que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, aquí hay tres cosas importantes que resaltar de este versículo. Todo, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Todo lo que usted ve que fue creado en Cristo. Todo lo que usted ve, lo que sus ojos ven, lo que sus ojos perciben, lo que sus ojos enxergan, dicen los brasileños. Todo lo que sus ojos ven que fue creado en Cristo. Fue creado por medio de Cristo y fue creado para Cristo. Repita, todo fue creado en Cristo. Todo fue, fíjese, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Cristo y fue creado para Cristo. ¿Para qué fue creado usted? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fue creada la creación? Los árboles, los mares, los ríos, los peces. ¿Para qué fue creado? Todas las cosas, ¿para qué fueron creadas? ¿En quién fueron creadas? En Cristo. ¿Por quién fueron creadas? Por Cristo. ¿Para quién fueron creadas? Para que Cristo sea todo en todas las cosas. Mire cómo dice Colosenses 3:11. Ahí mismo Colosenses 3:11 dice, vámonos desde el 10 a ver qué dice. Mire cómo dice. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo, habla del nuevo hombre engendrado en la cruz a partir de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y dice, donde no hay griego ni judío. Repite, en Cristo ya no hay cultura. En Cristo ya no somos ni mexicanos, ni americanos, ni guatemaltecos, ni colombianos, porque en Cristo ya no hay cultura terrenal. Cristo trajo una cultura celestial del reino, una cultura espiritual del reino eterno del Padre. Dice, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Dónde está Cristo? En todas las cosas, porque todo fue creado por medio de Cristo, todo fue creado para Cristo y todo fue creado en Cristo. Todo fue creado en Cristo, por medio de Él y para Él. Wow. ¿A quién tenemos que predicar? A Cristo. Porque si nosotros no predicamos a Cristo, entonces no estamos predicando el mensaje correcto. Si nosotros no hablamos de Cristo, no estamos predicando el evangelio correcto. Cuando yo veo las cartas del apóstol Pablo, yo veo que Pablo solamente tiene un tema. Pablo solamente tiene un mensaje. Pablo solamente tiene un evangelio, el evangelio de Cristo. Y solamente Pablo habla de este Cristo glorioso que él descubrió porque le fue revelado dentro de él, como vamos a ver a continuación. Entonces, mire, si el plan de Dios es que en Cristo fueran creadas todas las cosas por Él y para Él, que en Cristo todo fuera creado por medio de Él y para Él, para que Cristo fuera todo en todos, entonces no hay lugar para otra persona, ni hay lugar para otra cosa en el corazón de Dios que no sea su Hijo Cristo. ¿Qué es lo que ocupa qué es lo que llena el corazón del Padre? Su Hijo Cristo. ¿Qué es lo que produce amor en el corazón del Padre? Su Hijo Cristo. ¿Qué es lo que produce beneplácito en el corazón del Padre? Su Hijo Cristo. ¿Qué es lo que el Padre, a lo que el Padre le complace en su corazón? Su Hijo Cristo, que fue aprobado para cumplir su propósito eterno. Y fuera de su Hijo Cristo, ¿en quién puede cumplir su propósito Dios? En nadie. Solamente el propósito eterno de Dios,
que es el plan eterno de Dios, solamente puede cumplirse, realizarse y llevarse a cabo a través de su Hijo Cristo, a quien Dios ama, quien ocupa el beneplácito en el corazón del Padre y que tiene la complacencia del Padre, es decir, la aprobación del Padre. Amén. No hay lugar en el corazón de Dios para otra persona ni para otra cosa que no sea Cristo su Hijo, porque Dios, en quien ve todo hecho, es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Aleluya. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo me doy cuenta que el único mensaje que yo puedo compartir, que el único mensaje que yo puedo predicar, que el único mensaje que yo puedo anunciar, que las únicas buenas nuevas que yo puedo traerle al mundo entero son Cristo, porque Cristo es todo en todo. Repita, Cristo es todo. Y vamos a ver más adelante que es todo. Porque en la medida que yo descubro a este Cristo y conozco a este Cristo que me habita, en esa medida yo entiendo lo que Él es en mí. Y cuando yo entiendo lo que Él es en mí, yo puedo entender por qué Él es el protagonista en el plan de Dios. Porque Él es el que ama a Dios. Porque Él es el que tiene beneplácito en su corazón, Dios por Él. Y porque es a quien Dios, en quien Dios tiene complacencia. Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante para Dios? Cristo. Entonces yo le voy a hacer una pregunta y mire lo que me va a contestar. Pero a la luz de lo que estamos disfrutando esta mañana, en este alimento que el Señor está, que en esta mesa que el Señor aderezó para que nosotros nos alimentáramos, le pregunto, ¿qué somos nosotros entonces? Para Dios. ¿Realmente somos importantes nosotros para Dios o el importante es Cristo? ¿Quién es el importante para Dios? Entonces yo tengo que entender algo, mi amado. El Evangelio no se trata de lo que yo fui antes, ni de lo que yo soy ahora. Repite, el Evangelio no se trata de lo que yo fui antes de la encarnación o antes de ser manifestado. El Evangelio no se trata de lo que yo fui antes de ser manifestado en carne, ni se trata de lo que yo soy actualmente, porque no se trata de mí el Evangelio. Como el Evangelio no habla de mí, como lo que ocupa el primer lugar en el corazón de Dios no soy yo, no es el hombre, no es Adán, ni es el hombre, sino que el primer lugar en el corazón del Padre es Cristo el Hijo. Entonces no es importante lo que yo fui antes de ser manifestado, ni es importante lo que yo soy ahora actualmente, sino que lo importante es lo que Cristo es dentro de mí. Lo importante del Evangelio no es lo que yo fui antes de ser manifestado, lo importante del Evangelio no es lo que yo soy actualmente, sino que lo importante del Evangelio es lo que Cristo, el protagonista de Dios, es dentro de mí. Porque Cristo es el verdadero motivo por el cual yo fui manifestado. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde vive Cristo? ¿Y dónde está el protagonista? El protagonista eres tú o está dentro de ti. El tema del plan eterno de Dios, eres tú o está dentro de ti. El mensaje central de Dios, eres tú o está dentro de ti. En quien Dios se complace, eres tú o está dentro de ti. Entonces no se trata de lo que yo fui, no se trata de lo que yo soy, no se trata de lo que yo seré, sino que se trata de lo que Cristo es dentro de mí. Porque ahora la persona que dice y dile, el Evangelio se trata de lo que Cristo es dentro de ti. Por eso necesitamos descubrir, por eso necesitamos que Cristo nos sea revelado, para que lo podamos descubrir y para que lo podamos conocer, a fin de poder entender su obra consumada, para poder permitir que todo lo que Él es dentro de nosotros pueda expresarse a través de nosotros como vasos preparados para su manifestación. Repita, yo soy un vaso preparado para manifestar a Cristo, el protagonista, el mensaje, el propósito de Dios. ¿Qué es lo más importante en el plan eterno de Dios? Cristo.
entonces yo solamente fui un vaso preparado para la manifestación de Cristo. Amén. Cuando yo entiendo estas cosas, mi amado, cuando yo entiendo, cuando a mí me ha revelado que el único protagonista, que el único mensaje, que el único tema, que el único que llena el corazón del Padre, que el único al que Dios aprobó, en el que Dios tiene complacencia, es Cristo su Hijo, entonces nosotros aprendemos a dejar de decir yo. Cuando aprendamos a dejar de decir yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Hoy en día hay muchas personas diciendo, es que yo soy un rey y sacerdote, es que yo soy un querubín, es que yo soy un arcángel, es que yo soy un ángel, es que yo soy un apóstol, es que yo soy un pastor, es que yo soy un profeta, es que yo soy... Usted no es nada. Lo importante o bíblicamente dice que usted pudo haber sido algo mientras Cristo no le era revelado, mientras usted no descubría a Cristo, mientras usted no conocía a Cristo. Pero una vez que usted conoce a Cristo, usted se da cuenta que quien es el importante es Cristo dentro de mí y no lo que yo soy. ¿Qué es importante? ¿Lo que Cristo es en mí o lo que yo soy? Porque lo que Cristo es en mí produce lo que yo soy. Por ejemplo, Cristo es el esposo, por tanto yo soy la esposa. Cristo es el rey, por lo tanto yo soy su reino. Cristo es el sacerdote, el sumo sacerdote, por lo tanto yo soy su sacerdocio. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Lo que yo soy o lo que Cristo es en mí? Porque lo que Cristo es en mí produce lo que yo soy. Pero el protagonista es Cristo en mí. Por cuanto Cristo es el esposo, entonces yo soy la esposa. Por cuanto Cristo es el rey, entonces yo soy su reino. Por cuanto Cristo es el sumo sacerdote, entonces yo soy su sacerdocio. Por cuanto Él es la viña, entonces yo soy el pámpano. Amén. ¿De quién se trata todo? ¿De lo que yo soy o de lo que Él es? Entonces, cuando dejemos de decir yo soy para decir Cristo es en mí, entonces estamos testificando que Cristo nos ha sido revelado en nuestro corazón y que ahora Cristo nos está salvando de nuestra alma. Voy a ver a la persona que tienes a tu lado y dile, espiritualmente hablando eres salvo, porque eres un espíritu perfecto en Cristo. Pero ahora Cristo fue puesto en tu corazón a fin de que salve tu alma. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vaya allá a Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3, y vamos a seguir disfrutando de este alimento que el Espíritu preparó para nosotros. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto. Repita, habéis muerto. ¿Habéis qué? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué le pasó a mí? ¿Qué le pasó al hombre? Dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida, repite, vuestra vida, está escondida. ¿Con quién? ¿Con Cristo en dónde? Entonces mira lo que dice, porque habéis muerto. Voy a hablar a la persona que tiene a tu lado y dile, entérate que estás muerto. Dile, a lo mejor no te habías enterado, estás muerto. Dile, tú has muerto. La Biblia dice, porque habéis muerto. Has muerto. Repite, has muerto, he muerto. Y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo. La única forma de vivir es ¿con quién? La única forma de vivir es ¿con quién? Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mira lo que dice escondida. Esa palabra escondida en el griego es cripto, así se escribe, cripto, y significa escondida, encubierta y oculta secretamente. ¿Dónde está nuestra vida? Está escondida
está encubierta y está oculta secretamente ¿en quién? En Cristo. Repite, la única forma de que tú puedas encontrar la vida es que Cristo te sea revelado, porque la vida está escondida, encubierta y oculta secretamente con Cristo. Y la única manera de que tú encuentres la vida porque estás muerto es que encuentres a Cristo. Porque si encuentras a Cristo, encuentras la vida escondida, encubierta y oculta secretamente en Él. Y cuando tú no encuentras a Cristo, tú no has encontrado la vida y tú estás muerto. Quien no ha encontrado a Cristo, a quien no le ha sido revelado Cristo, continúa viviendo una mortandad por causa de su ignorancia, por causa de la falta de iluminación, por falta de que Cristo no le ha resplandecido en su corazón, a fin de que le sea revelado en su corazón, para que Él lo descubra, para que esa persona lo vea y para que esa persona permita que ese Cristo sea formado dentro de él. Habéis muerto y vuestra vida está escondida, encubierta y oculta secretamente con Cristo. Vuelve a ver a la persona que está a tu lado y dile, para encontrar la vida necesitas encontrar a Cristo. Y para encontrar a Cristo te necesitas ser revelado por Dios. Amén. Y mira lo que dice el versículo 4, ahí mismo en el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, que dice, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con esa vida. ¿O seréis manifestados con quién? Con Él. Repite, la vida no está más en mí. La vida está en Él. Y para que haya vida, yo necesito encontrarlo a Él, para que la vida que Él es me manifieste a mí juntamente con Él. O sea, usted tiene que entender algo. Usted está muerto y de eso ya no hay vuelta atrás. Voltea a la persona que está en su lado y dile, estás muerto, bien muerto, y ya no hay vuelta atrás. Para Dios tú ya no existes. Para Dios tú ya no tienes cabida en los planes ni en los propósitos de Dios. Para Dios tú estás. Y la única forma de que haya vida a través de ti es que Cristo, que es la vida, y que está encubierto, oculto secretamente dentro de ti, sea descubierto, sea revelado para que se manifieste esa vida a través de ti. Aleluya. Amén. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted va a vivir alguna vez después de haber muerto? Me refiero, usted ya está muerto. ¿Usted va a vivir alguna vez o usted ya no va a vivir jamás? Y quien ahora está viviendo es Cristo. Entonces usted se tiene que hacer a la idea de algo. Usted ya está muerto. Usted ya no va a volver a vivir. ¿Usted cómo está? Y ahora es el que está viviendo usted. ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En usted. ¿Y qué vida es la que se expresa a través de usted? ¿La de usted o la de Cristo? Entonces usted ya no existe. Vuelve a ver a tu vecino y dile, entiéndelo, ya no existes. Eres un vaso donde la vida llamada Cristo está colocada, fue depositada, a fin de que Cristo, la vida, se exprese a través de tu vaso. Pero tú ya estás finiquitado. ¿Cómo estás? ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el gran problema del hombre? Que el hombre no quiere estar muerto. Porque a Adán le gusta ser el protagonista. Por eso Adán dice que él es el rey. Si Adán Adán hubiese cantado allá en el huerto del Edén, pero sigo siendo el rey, ¿no? Porque Adán quiere ser el rey, Adán quiere ser el querubín, Adán quiere ser el Dios. Yo era un Dios antes de ser encarnado. Yo allá en la eternidad era un Dios. Entonces Dios me vistió de carne y vino, pero yo soy un Dios. Porque Adán quiere ser el protagonista de la historia y del plan de Dios. Porque Adán es un hombre animal. Porque Adán no entiende que él solamente era
semejanza de lo que había de venir. Que él no era el propósito de Dios. Adán solamente era la semejanza de lo que había de venir. Vamos a buscar ese versículo. Es Romanos, pero no me acuerdo cuál es. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. Oh, mi Dios. A ver si alguien me ayuda por ahí a buscarlo ese. Déjeme buscarlo aquí en mi computadora. Adán, ya lo hemos visto en otros estudios, pero en este momento no lo recuerdo. Para que vea cómo no somos computadoras. Romanos 5 dice. Ahí vamos a ver Romanos 5. Ahorita lo encontramos. Por ahí búsquenlo alguien, por favor. Entonces, Adán no era en quien se cumplía el propósito eterno. Adán solamente era la semejanza del que había de venir. Amén. Pero el que había de venir era Cristo, porque Cristo es la vida del hombre. Porque Cristo es la vida de Dios. Porque la vida de Dios iba a ser depositada dentro de esta alma, dentro de este recipiente, dentro de esta vasija, a fin de que esa vida se expresara a través de esta vasija y de este recipiente. Amén. Ellos repita, habéis muerto. ¿Cómo dice? ¿Habéis qué? Habéis muerto. Vaya a Romanos 6:8, por favor. ¿Qué dice, por favor, léalo? Dice, y si morimos con Cristo, ¿y si qué? Repita, morimos con Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Cristo? Cuando Cristo subió a morir, ¿quién subió a morir juntamente con Cristo? Jesús subió a morir con Cristo, ¿sí o no? Históricamente hablando. Pero solamente estaba Jesús incluido en esa muerte, o también estábamos nosotros. Es voltear a la persona que es actual y decirle, tienes que entender algo. Espiritualmente hablando, tú no fuiste perdonado, tú estás muerto. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Y dice que tú estás, que nosotros morimos con Cristo. Entonces, si morimos con Cristo, ¿fuimos perdonados? ¿O realmente pagamos por causa del pecado y también fuimos muertos juntamente con Él? Pagamos juntamente con Él. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos muertos con Cristo. Ahora, ¿cómo está un muerto? ¿Cómo está un muerto? ¿Un muerto ve? ¿Un muerto oye? ¿Un muerto habla? ¿Un muerto siente? Un muerto no hace nada. Ahora le pregunto, ¿un muerto se ofende? ¿Un muerto se resiente? ¿Un muerto odia? Si tú le haces algo al muerto, si lo pateas, si lo escupes, ¿qué hace el muerto? ¿Por qué? Entonces quiero que entiendas algo. En el ambiente natural, tú primero naces y después llegas a viejo y mueres. ¿Sí o no? Pero en el ambiente espiritual, tú primero te mueres para que después puedas nacer de nuevo. En el reino espiritual de Dios las cosas son a la inversa de la esfera o del plano natural. Porque en la esfera natural tú primero naces y después te mueres. Pero para poder estar en el reino tú primero te mueres para que puedas nacer de nuevo del Espíritu. Y puedas ser un espíritu con Dios.
Ahora fíjate lo que te voy a decir. En el reino de Dios solamente puedes entrar cuando ya estás muerto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los muertos no se pueden ofender, porque los muertos no pueden resentirse, porque los muertos no pueden odiar. Porque el reino es un reino espiritual de unidad. ¿Cómo es el reino? De unidad. Y la única forma de que alguien pueda practicar la unidad es que esté muerto. Mientras alguien no está muerto, ese alguien va a estar dividiendo, porque, repite conmigo, a la carne le gusta dividir, pero el espíritu le gusta unidad. Lo único que puede practicar la unidad es la vida del espíritu. La carne solamente puede dividir. Por eso, para que tú y yo podamos ser parte del reino, necesitamos morir a lo viejo, necesitamos morir a Adán, necesitamos morir a la carne, necesitamos morir al primer hombre, a fin de poder estar en el segundo hombre, para que en el segundo hombre nosotros podamos edificar conforme a la unidad del muerto que no se resiente, del muerto que no se ofende, del muerto que no odia, del muerto que no lo lastimas, del muerto que no se ofende, en ánimo de poder edificar en la unidad. Amén. La carne, dice la Escritura, no puede heredar el reino de Dios, porque la carne representa al primer hombre, porque la carne representa a Adán, porque la carne representa lo viejo, porque la carne representa lo carnal, y la carne no puede heredar el reino de Dios, porque la carne tiene que morir a fin de nacer para el espíritu. Mientras la carne no muera, no puede heredar el reino de Dios, porque si la carne entra al reino de Dios, ¿qué va a hacer en el reino de Dios? Va a dividir. Sí, ahorita, permíteme. La carne tiene que morir a fin de que el espíritu pueda entrar al reino de Dios, porque el espíritu en el reino de Dios va a unir, va a practicar la unidad y no va a dividir como lo hace la carne. Por eso dice la Escritura que la carne no puede heredar el reino de Dios, porque lo que hereda el reino de Dios, que es un reino espiritual, es el espíritu, porque el espíritu practica la unidad, vive en la unidad, porque Él es uno con Cristo, que es uno con el Padre. Denle un aplauso al Señor. Dime qué versículo es. Yo sabía que era Romanos 5, pero no me acuerdo el versículo. Romanos 5:14 es el versículo que estábamos viendo. Ese versículo me lo tengo que aprender de memoria. Mira lo que dice ahí Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Adán, el cual es figura de ¿qué? Es que yo dije que era semejanza, ¿verdad? Es figura del que había. Repita, dale una figura. Y esa palabra figura significa que era un parecido, que tenía un parecido, que era un representante, pero él no era el hijo en quien Dios iba a cumplir su propósito eterno. Amén. Entonces Adán quiere ser protagonista, pero Adán no puede ser protagonista porque ¿quién es el protagonista? Es Cristo. Entonces, alguien que se ofende produce división. Alguien que se ofende no puede edificar el reino porque divide. El reino solamente puede ser edificado con muertos que no pueden ofenderse porque viven ahora resucitados en un nuevo hombre que es Cristo y que no se ofende con nada para producir unidad. Amén. ¿Qué es lo que pasa si tú no estás de acuerdo con Adán? ¿Qué es lo que pasa si tú ofendes a Adán? ¿Qué es lo que pasa si tú le faltas al respeto a Adán? ¿Qué es lo que pasa si tú le haces una mala cara, un mal gesto, una mala atención a Adán? ¿Qué hace Adán? Se enoja y se enemista contigo. Porque Adán divide, porque la carne no puede unir. Las personas que andan en la carne, Adán que anda en la carne, no puede unir. Él trata siempre de dividir. Amén. Si no estás de acuerdo con Adán, Adán te divide. Si no estás de acuerdo con Adán, Adán se va.
Si Adán no está de acuerdo con tu manera de pensar, agarra sus canicas y se va. Si Adán no está de acuerdo con tu manera de pensar, si no está de acuerdo con tu forma de ser, si no le gusta la manera en la que tú te comportas, Adán agarra sus canicas y se va. Eso es Adán. Adán es la carne. Adán es el divisivo. Adán es el que dice, soy mejor que ellos. Adán es el que dice, yo soy justo y ellos son injustos. Yo soy mejor, tengo más amor. Yo tengo más amor, yo tengo más Cristo. Adán es divisivo porque Adán siente que es el protagonista y Adán a todos los ve por abajo de sus zapatos. Adán dice, aún el pastor está mal, aún los apóstoles están mal, yo soy mejor que ellos, yo veo mejor que ellos, yo amo más que ellos, yo veo las cosas mejor que ellos porque yo soy mejor que ellos. Eso es Adán. ¿Adán divide o Adán une? Adán practica la unidad o practica la división. Por eso la carne llamada Adán no puede entrar ni puede heredar el reino de Dios, porque si Adán entra al reino de Dios, Adán divide todo en el reino. Pero el reino es de unidad. Amén. Que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti somos uno. La gloria que tú me diste yo les he dado para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ti y tú en ti. Tú en mí y yo en ellos para que seamos uno solo. Fíjate qué hermoso. Repite, el hombre espiritual, el que anda en el espíritu, es uno solo con todos. No importa si a los otros les huelen los pies. No importa si los otros todavía no maduran o tienen un mal carácter. No importa si los otros son unos niños y todavía no pueden ver las cosas del espíritu. El hombre que es del espíritu no divide. A ver ahí, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces síguese. Repite, estás muerto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si estás muerto, entonces ¿para quién vives? Entonces, porque nosotros no entendemos que estamos muertos y que no podemos vivir para lo que queremos, sino para lo que Cristo necesita. Porque entiéndame esto, que yo estoy y usted no está dispuesto a darse por el todo. Usted quiere en lo que le conviene que Cristo haga, lo bendiga, le dé, le satisfaga. No, pero que no me quite mis planes, porque yo tengo tantos planes que como Cristo va a venir a quitarme mis planes para vivir los del Padre. Dígame amén. Aunque le esté ardiendo el estómago, dígame, es verdad. Si yo estoy muerto, ¿qué plan puedo tener? Si yo estoy muerto, ¿qué planes puedo hacer? Si yo estoy muerto, dígame, ¿usted va a la tumba y usted ve al muerto haciendo planes para hacer algo? ¿Qué hace el muerto en la tumba? Ahora, dice la Escritura que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces, ¿este cuerpo quién lo está usando? ¿Para hacer qué? ¿Mis planes o los del Padre? Para cumplir mis propósitos, los propósitos del Padre. Voy a ver a la persona que está atrás y dile, entiéndelo. Dile, entiéndelo. Estás muerto. Ya no tienes vida. Ya no tienes planes. No tienes propósito. Eres de Cristo. Y Cristo en ti está expresándose, cumpliendo el propósito eterno de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que usted hace con un muerto? Cuando alguien se muere, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Lo sepulta, ¿eh? ¿Por qué lo sepulta? Miren lo que dice Romanos 3:4. Romanos capítulo 3, versículo 4, miren lo que dice. Entonces, repita, ya vi que estoy muerto con Cristo. Repita, estoy muerto con Cristo. ¿Cuántos están muertos con Cristo? Todos. Te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, te cuadre, no te cuadre, lo aceptes, no lo aceptes, lo tomes o lo dejes, tú estás muerto con Cristo. ¿Y qué es lo que haces con un muerto? Lo sepultas. Mira lo que dice Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Caray, ¿esa es 3:4? Otra vez me equivoqué, mi hermano. Hoy estoy mal con los versículos.
Romanos 6:4. ¿Cómo dice Romanos 6:4? Perdón ahí con los versículos que me están fallando. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Somos qué? Sepultados juntamente con Cristo para muerte. Él repite, yo estoy muerto con Cristo, pero también fui sepultado con Cristo. Dice, para muerte por el bautismo, y este bautismo no es en el agua, está hablando del bautismo en Cristo, cuando yo soy sumergido en Cristo y soy sumergido en el Espíritu para ser un nuevo hombre. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Repite, también fui sepultado. Entonces, yo fui muerto en Cristo o morí en Cristo, estuve incluido en la muerte de Cristo y también estuve incluido en la sepultura de Cristo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Entonces, yo morí con Cristo y fui sepultado con Cristo. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Para qué se sepulta un muerto? Ayúdeme. ¿Para qué se sepulta un muerto? ¿Para qué usted sepulta un muerto? Para que el cuerpo no se descomponga fuera de la sepultura. ¿Para qué otra cosa? ¿Para qué usted sepulta un muerto? ¿Cuántos han sepultado un muerto? Yo he sepultado muertos. Y la pregunta es, ¿para qué usted lo sepulta? ¿Para volverlo a ver o para ya no volverlo a ver jamás? Usted puede volver a ver al muerto o ya no lo vuelve a ver jamás. ¿Cuál es el propósito de sepultar a alguien? No volverlo a ver. Dice la Escritura que tú fuiste. ¿Para qué? Voltea a ver a la persona y dice, Dios no te quiere volver a ver. Dios solamente quiere ver a su hijo. Dios ya no te quiere volver a ver. Porque tú ya estás muerto y estás sepultado. Dios ya no te quiere volver a ver. Ahora cuando Dios voltea a ver hacia tu persona, Él está viendo a su amado. Él está viendo a su beneplácito. Él está viendo a quien Él se complace. Él está viendo a su propósito. ¿A quién está viendo? A Cristo. Repita, a Cristo. ¿A quién está viendo Dios en ti? ¿Cuál fue el propósito de parte de Dios de matarte y sepultarte? No volverte a ver nunca. Dios te mató y Dios te sepultó juntamente con Cristo para no volverte a ver nunca. Porque ahora quien Dios quiere ver es a Cristo, la vida de Dios a través de tu vasija. Wow. Amén. Tú sepultas a un muerto para desaparecerlo de tu vista. ¿Qué es lo más trágico en el ambiente natural o en la vida natural? Que tú tengas que sepultar a un familiar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nunca más lo vas a volver a ver. Cuando yo sepulté a mi madre, yo entendí que nunca más la iba a volver a ver. Entonces, cuando Dios te sepulta, ¿qué está dando por hecho Dios? Que nunca te va a volver a ver a ti. Cuando Dios te sepulta juntamente con Cristo, Él está dando por hecho que a ti Él no te va a volver a ver. Y que ahora cuando Él voltee a ver, va a ver a su Hijo a través de ti. Pero dice la Escritura que del plato a la boca y del dicho al hecho, y nos falta mucho trecho por recorrer para hacer realidad esta Escritura. Nos falta mucho por caminar. Nos falta mucho por entender, nos falta mucho por disfrutar, nos falta mucho por crecer, nos falta mucho porque Cristo se ha formado, nos falta mucho porque Cristo se ha revelado, nos falta mucho porque Cristo se habite en nosotros, nos falta mucho, mis amados, porque decimos mil cosas, pero parece que nuestras actuaciones son completamente diferentes a lo que la Biblia explica. Cuando tú sepultas a alguien, y que fue lo que Dios hizo con nosotros, sepultarnos con Cristo, es para desaparecerlo para siempre de la vista. Para que aquel que murió desaparezca de tu vista para siempre. Y cuando Dios nos sepultó con Cristo, el propósito era desaparecernos para siempre de su vista. Pero no solamente morimos nosotros con Cristo. ¿Qué fue lo que murió con Cristo? Dios le puso fin a todas las cosas viejas con su muerte. A la ley,
al viejo pacto, a Adán, a la carne, a la conciencia de pecado y de muerte. Todo eso que murió con Cristo, Dios ya no lo quiere volver a ver. Cuando Dios ve el nuevo pacto, Él está viendo el cumplimiento en Cristo, el juicio a través de la cruz. Después de la cruz, Dios hizo un juicio a través de la cruz, y en ese juicio Él acabó con todo lo viejo a fin de darle inicio a lo nuevo, y todo lo viejo lo mató juntamente con Cristo y lo sepultó juntamente con Cristo para no volverlo a ver jamás. Te pregunto, ¿Dios está viendo a Adán? Porque ¿cómo está Adán? Sepultado. ¿Dios está viendo la ley? Porque ¿cómo está la ley? Muerta y sepultada. ¿Dios está viendo el viejo pacto? No, porque ¿cómo está el viejo pacto? Muerto y sepultado. ¿Dios está viendo el pecado? No, porque ¿cómo está el pecado? Muerto y sepultado. ¿Dios está viendo la muerte? No, porque ¿cómo está la muerte? Sepultada. Por eso dice que después de Cristo ya no hay muerte. Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque para Dios todos viven. Cuando Dios le puso fin a través de la muerte de Cristo a lo viejo, Él le puso fin a todo lo que tenía que ver con lo primero. Dios terminó su trato, Dios terminó su relación, terminó su administración con la primera creación, con el primer pacto, con el primer Adán, con el pecado, con la muerte. Y Dios no tiene más trato con todo lo que ya se terminó y sepultó. Dios, a través de la muerte de su Hijo, se desligó, se desresponsabilizó, se desconectó y dejó de tener relación con la primera creación en Adán, con el primer hombre en Adán, con todo lo primero antes del juicio en la cruz. Pero después de la muerte, se sepulta para desaparecer aquello que ya murió. Aquellas cosas que Dios terminó, aquellas cosas que Dios finalizó, aquellas cosas que Dios finiquitó en la cruz a través de la muerte del Hijo, nunca más Dios vuelve a poner su mirada y nunca más vuelve a verlas, porque todas esas cosas después de muertas fueron sepultadas para que Dios no las vuelva a ver. Entonces repite, Dios ya no ve la primera creación. Dios ya no ve el primer cielo y la primera tierra. Dios ya no ve a Adán. Dios ya no ve la carne. Dios ya no ve el primer Adán. Dios ya no ve la muerte. Dios ya no ve el pecado. Dios ya no ve la ley. Dios ya no ve el viejo pacto. Todo eso para Dios está muerto y sepultado a fin de que desapareciera de la vista de Dios y de que Dios no tuviera un trato y Dios no tuviera nuevamente una relación con eso. Y ahora todo con lo que Dios se relaciona es a través de su Hijo Cristo. Todo con lo que el Padre está involucrado, relacionado en su administración actual, es a través del Hijo. Y el Hijo está en nosotros. Denle un aplauso al Señor. Amén. Pero dice la Escritura, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, seremos manifestados juntamente. Entonces Cristo murió, Cristo fue sepultado, ¿sí o no? La pregunta es, ¿Cristo murió y fue sepultado y se quedó en el sepulcro o resucitó? ¿Tú moriste? ¿Fuiste sepultado? ¿Dios te quiere ver? ¿A quién quiere ver? ¿En qué? En resurrección. Repite, resurrección. Repite, resurrección. Repite, en resurrección. Dios ya no me ve a mí, Dios ve a su Hijo. Repite, en resurrección. Dios ya no me ve a mí, porque a mí me sepultó para no volverme a ver. A mí me sepultó para no volver a tener un trato conmigo. A mí me sepultó para no volver a tener una relación conmigo. A mí me sepultó para no verme nunca más. Pero en resurrección, ahora quien Dios pretende ver es a su Hijo a través de mí. Repite, resurrección. Es el acto mediante el cual Dios ve a su Hijo.
en mí. ¿A quién ve resurrección? Miren lo que dice Efesios 2:6. Vamos a entender esto. ¿Lo está entendiendo? Repita: muerte, sepultura y resurrección. Si Cristo murió, usted murió. Y yo morí. Nosotros morimos. Si Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Pero si Cristo resucitó, repita: Él resucitó. Usted ya no, repite: yo ya no. ¿Por qué ya no? Porque ¿cuál fue el propósito de la sepultura? Que Dios ya no me volviera a ver a mí. El propósito de la sepultura era que Dios ya no me viera a mí. Si el propósito de la muerte y sepultura es que Dios ya no me viera a mí, entonces el propósito de la resurrección es que Dios lo vea a Él. Mire qué dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él, repita: con Él. ¿Con Él qué? Nos resucitó. Repita: con Él. ¿Cómo nos resucitó? Con Él. ¿Cómo nos resucitó? Repita: con Él. ¿Cómo nos resucitó? Con Él. No nos resucitó a nosotros, nos resucitó con Él. Repita: nos resucitó con Él. Dios no te resucitó a ti. ¿A quién resucitó? A Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó con Él. ¿Está entendiendo? Y así mismo nos hizo entrar en lugares celestiales. Vamos a entender esto de la resurrección. Esto está tremendo, mis hermanos. Necesito que me ponga atención. Porque nosotros fuimos muertos y fuimos sepultados a fin de que Dios no volviera a tener un trato con nosotros y a fin de que desapareciéramos de los ojos y de la vista de Dios. Pero dice que resucitamos con Él, que resucitamos en Él, que resucitamos con Él. ¿Cómo es esto? ¿Usted recuerda lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, mas Cristo vive. ¿Quién vive en Pablo? ¿Vive Pablo o vive Cristo? ¿Vive Saulo o vive Cristo? ¿Quién vive? ¿El hombre o Cristo? Entonces, escuche lo que le voy a decir. Por medio de la resurrección, Dios ve todo lo nuevo en Cristo. El nuevo pacto, el hombre espiritual, los cielos nuevos y la tierra nueva, el Israel de arriba, que es la iglesia, la nueva Jerusalén, que es la iglesia. A través de Cristo, Dios ve todo lo nuevo. Y jamás vuelve a ver lo viejo que Él ya sepultó. Jamás vuelve a ver lo viejo que murió y que Él sepultó. Por tanto, si a través de Cristo Dios tiene su mirada en todo lo nuevo que se manifestó y que trajo a la realidad a través del Hijo, a través de Cristo, nosotros tenemos que ver de la misma manera lo que Dios está viendo y tenemos que ver al Hijo en nosotros para entender lo que Dios trajo a la realidad a través del Hijo. El Hijo, como ya lo dije anteriormente, es el único en quien Dios tiene complacencia, es decir, el único aprobado por Dios para su propósito eterno. Y el Hijo es a través de quien Dios cumple su propósito eterno en la resurrección. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el nuevo hombre resucitado? ¿Tú o Cristo? ¿El nuevo hombre resucitado eres tú o es Cristo? Porque tú, ¿dónde te quedaste? En la muerte y en la sepultura. Dios terminó contigo en la muerte y sepultura para no verte. Y entonces en la resurrección, ¿a quién pretende ver Dios? ¿A quién pretende ver Dios a través de la resurrección? Ya no te pretende ver a ti, porque tú estás muerto y sepultado para no verte más. Pero a través de la resurrección, Dios pretende ver ¿a quién? A Cristo. Mira qué dice Juan 11:25. Vamos a ver esto. Juan capítulo 11, versículo 25 dice así. Le dijo Jesús, está hablando de Cristo, dentro de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es Cristo? ¿Quién resucitó? Cristo. Repite: Cristo es la resurrección. Porque Él es la vida.
Del cuerpo resucitado. ¿Quién le da vida al cuerpo resucitado? ¿Y qué es Cristo? La resurrección y la vida. Entonces quiero que entienda algo. Póngame atención, voltéeme a ver. Nosotros no resucitamos en Cristo. O Cristo resucitó, pero escuche lo que le voy a... Escúchame bien. ¿Quién fue el que resucitó? Cristo. ¿Quién fue el que se levantó de los muertos? ¿Y quién se levantó juntamente con él? Nosotros. Entonces, la resurrección no se trata de nosotros viviendo nuevamente. Resucitar no significa yo morí, fui sepultado, pero ahora Cristo me resucitó para que yo vuelva a vivir. No. Cuando yo morí y cuando yo fui sepultado, yo terminé. La resurrección no se trata de que yo resucité para vivir nuevamente. La resurrección se trata de que nosotros estamos muertos y sepultados y Cristo ahora vive dentro de nosotros. ¿Quién vive dentro de nosotros? Y a esa vida que vive dentro de nosotros es la resurrección. ¿Quién dijo Cristo? Yo soy la resurrección. ¿Quién está dentro de mí? La resurrección. Entonces, ¿qué es la resurrección? ¿Que yo vivo nuevamente o que Cristo está viviendo a través de mí? ¿Y dónde yo quedé? Y la muerte y sepultura quedé yo. La resurrección es de uno solo. Cristo es el que resucitó. La resurrección se trata de que nosotros quedamos muertos y sepultados para no volver a ser vistos y ahora Cristo vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos se acuerdan que Lázaro murió? Y Cristo lo resucitó. Lázaro empezó a vivir para Cristo, siguió viviendo para Lázaro. Para Lázaro. Porque esa resurrección no fue espiritual, esa resurrección fue natural. Cuando Lázaro murió, Cristo fue y lo resucitó de los muertos. Y cuando Lázaro resucitó de los muertos, él siguió viviendo para Lázaro, siguió siendo pecador. ¿Me está entendiendo? Pero cuando yo morí y fui sepultado, quien resucitó fue Cristo y yo juntamente con él. Ya no es mi vida, ahora es Cristo en mí, viviendo a través de mí. Repite, Cristo en mí. La resurrección en mí, viviendo a través de mí. Entonces, la resurrección no se trata de que tú y yo volvamos a vivir, sino de que ahora Cristo está viviendo en nosotros. Porque tú y yo estamos muertos y sepultados y Dios ya no tiene trato con nosotros. Ahora todo lo que Dios trata es a través de su Hijo, que está dentro de nosotros y que es la resurrección en nosotros. Todo trato que Dios tiene en el nuevo pacto es a través de su Hijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas por Él y para que Él sea todo Él. Entonces, ¿a través de quién trata con todo en el nuevo pacto Dios? A través de su Hijo. Porque para Dios, en el nuevo pacto, todo lo viejo está muerto y está sepultado. Y ahora el Hijo resucitado es quien tiene que ver con la nueva administración en el nuevo pacto, con todo lo que Dios está haciendo a través del Hijo en el nuevo pacto. Amén. Entonces, la vida de resurrección que es Cristo, cada día tiene que matar el Adán que aún queda vigente o que aún se quiere o que aún no quiere morir y ser sepultado en nosotros, a fin de vivificarnos en Cristo, a fin de que Cristo resplandezca, de que Cristo nos ilumine, de que Cristo nos sea revelado, de que nosotros conozcamos y descubramos a Cristo en nosotros, para permitir que sea formado y modelado dentro de nosotros hasta que habite y reine en nosotros, para que se exprese y se manifieste a través de nosotros. La vida de resurrección que es Cristo dentro de nosotros,
cada día está matando y echando fuera de nosotros todo lo viejo que aún ilegalmente quiere seguir gobernando en nosotros. ¿Usted recuerda cuando Jesús entró al templo y estaban los cambistas y los vendedores de animales? ¿Qué hizo Jesús con esas personas? Dice que azotó los látigos y los echó fuera, ¿sí o no? Y dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Ahora, le pregunto, ¿por qué llamó Jesús la casa de su padre el templo judío? ¿Cuál es la casa del padre, el templo judío o el hombre? ¿La casa de Dios es el hombre o es el templo judío? Es el hombre. Entonces, ¿por qué Jesús se refirió al templo judío como la casa de Dios? Porque todavía estaba vigente la ley. Porque Cristo, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Repita, Cristo vivió bajo la ley. ¿Y en la ley cuál era la casa de Dios? ¿El hombre o el templo? Entonces por eso Cristo se refiere al templo como la casa de Dios, porque estaba en una dispensación, estaba en un tiempo viejo. No me gusta esa palabra, dispensación. Estaba en el viejo pacto, bajo la ley, bajo la administración de lo viejo, en donde Dios estaba relacionado con el hombre, fuera del hombre, a través de lo viejo, del viejo pacto de Adán. Repite, en lo viejo, Dios estaba fuera del hombre. Y la relación de Dios con el hombre era fuera del hombre. La relación de Dios con el hombre en el viejo pacto era fuera del hombre. La relación de Dios con el hombre en el nuevo pacto es dentro del hombre. Por eso después Jesús en Cristo dice, derriben este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo como el templo. ¿Por qué? Porque él ya estaba hablando del cambio de pactos. Entonces, en el antiguo pacto la relación de Dios con el hombre era fuera, a través de un templo físico. La relación de Dios con el hombre en el nuevo pacto, con el nuevo hombre, es dentro, a través del Hijo. En el antiguo pacto Dios se relacionaba a través de siervos. Moisés fue un siervo hallado fiel en toda la casa, pero Cristo es el Hijo hallado fiel en todas las cosas del Padre. Ahora, déjenme volver aquí. ¿Qué hizo Cristo cuando vio a los cambistas, a los vendedores de animales para los sacrificios? ¿Qué hizo? ¿De dónde? ¿De dónde? Ahora, si usted traslada este hecho histórico a su vida espiritual, ¿quién sería el templo? ¿Y qué serían los cambistas y los vendedores dentro de su templo? Repita, los argumentos, los paradigmas, los conceptos, la conciencia y la mentalidad de Adán en lo viejo. Cristo entra al templo, ¿y qué es lo que hace Cristo cuando entra al templo? Echa fuera a Adán, echa fuera lo viejo, echa fuera todo lo viejo. ¿Y lo viejo quién es? Adán, la mente carnal, la conciencia de pecado y de muerte, la carne gobernando al hombre. Entonces cuando Cristo cuando Cristo te ha revelado, cuando tú te das cuenta que eres el templo del Espíritu y que el Espíritu Cristo vive dentro de ti, entonces tú entiendes que la vida de resurrección en ti está echando fuera todo lo viejo. Repite, todo lo viejo lo está echando fuera. ¿Y qué es todo lo viejo? Todo lo adámico. Todo lo que en Adán te sigue gobernando, Cristo lo está echando fuera de ti. Lo está echando fuera de ti. Es decir, Cristo como luz y Cristo como vida dentro de nosotros expone todo lo viejo en Adán a fin de destruirlo, para que Cristo lo nuevo sea formado, expresado y manifestado a través del nuevo hombre. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Sí o no? Qué tremendo, ¿no? Repita, muertos, sepultados
y Cristo resucitado en mí. Repita, yo llegué hasta muerto y sepultado. La obra de Cristo empieza en resucitado. ¿Dónde empieza la obra de Cristo en tu vida? Resucitado. Porque a partir de ahí tú ya estás muerto y sepultado, y el que resucita es Cristo para expresarse a través de ti. Amén. Ahora ve lo que dice Colosenses 1, 27 y 28. Como dice Colosenses 1, 27 y 28. Dice, ¿a quién? ¿Algo le pasó a esto? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Cristo. ¿Cristo dónde? Repita, Cristo en vosotros. ¿Dónde está Cristo? Lalo me está fallando este micrófono. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto. Esa palabra, esa palabra perfecto en griego es teleios. Esa palabra perfecto en griego es teleios y significa completo, significa crecimiento, significa alcanzar madurez por medio de la formación del carácter, significa ser maduro en Cristo. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Bueno, Coli. Bueno, entonces dice que perfecto es teleios, que significa completo, crecimiento, carácter, alcanzar madurez o ser maduro en Cristo. El propósito de Cristo en nosotros, el propósito de Cristo en vosotros es presentarnos perfectos delante de Dios. Es decir, presentarnos con un crecimiento mental, presentarnos en una medida en la que hemos alcanzado la madurez, es decir, maduros, por medio de Cristo. Entonces, Cristo en nosotros tiene el propósito de formar el carácter, de formar el dominio propio, de formar hasta madurarnos, hasta hacernos maduros, hasta que alcancemos la madurez, a fin de que nosotros podamos entender todo lo que Cristo es en nosotros, para que de esa manera Cristo pueda cumplir el propósito eterno de Dios a través de nosotros. Amén. Repita, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Repita, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. Vaya a Colosenses 1:27. ¿Cómo dice Colosenses 1:27? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Cristo en dónde? ¿Cristo dónde? Se reafirma que ¿dónde está Cristo? La esperanza de gloria. Ahora, mire lo que dice 1 de Pedro 1:9.
qué está Cristo en nosotros? ¿Cuál es el propósito de Cristo en nosotros? Porque el Espíritu ya es perfecto. Pero ahora, ¿qué es lo que está haciendo salvo? El alma. ¿Está salvando? El alma. ¿Qué es el alma? La mente, las emociones y la voluntad. Las está haciendo salvas a fin de que podamos expresar y manifestar solamente a Cristo, con quien Dios se relaciona en su nueva administración. Amén. Amén, mis amados. Entonces dice que Cristo en vosotros para salvación de nuestras almas. Repite, mi espíritu ya es perfecto. Yo soy salvo porque el Espíritu que es Cristo se unió a mi espíritu y me hizo un espíritu perfecto. Pero ahora Cristo fue depositado en mi corazón, que es mi alma, que es mi mente, para que yo sea salvo en mi alma. Amén. Ahí es donde se cumple lo que yo le decía anteriormente. Cristo entró al templo y ¿qué echó fuera? Los cambistas. ¿Qué echó fuera? Los vendedores de animales para los sacrificios. Cristo es un tipo de Josué que tiene que echar fuera de Canaán todos los enemigos para tomar posesión de ella. Cristo es un tipo de David, o David es un tipo de Cristo, perdón. Josué es un tipo de Cristo y David es un tipo de Cristo, que con la espada mata a todos los enemigos de Dios a fin de echarlos fuera de su territorio. Cristo dentro de mi alma está echando fuera a los cambistas, está echando fuera a los vendedores de palomas, todos los vendedores de corderos, todos los vendedores de cabritos, y está matando, echando fuera de la tierra, de mi tierra que es el alma, está echando fuera todos los enemigos que impiden que Cristo se manifieste a través de mí. Amén. Sí, amén. Cristo tomó posesión del templo. Y cuando Cristo tomó posesión del templo, Él está echando fuera todo lo viejo. Él está echando fuera todos los enemigos, todas las ideas, todos los pensamientos, todos los argumentos, todos los conceptos, toda la ideología de Adán, que aún quieren gobernar mi manera de pensar, que aún quieren gobernar mi mentalidad. Cristo lo está echando fuera. Cristo está salvando mi alma actualmente. Yo se lo he explicado varias veces. La parábola de las 10 vírgenes habla de 5 vírgenes prudentes que recibieron aceite en sus lámparas, que es su espíritu, y llenaron sus vasijas, que es su alma, con aceite, y cuando vino el esposo, ellas entraron a las bodas. Pero las otras 5 eran insensatas, porque nada más llenaron su lámpara, que es su espíritu, pero su vasija estaba vacía de aceite. O sea, su alma no fue llena de aceite, no fue transformada, no fue restaurada o no fue renovada. Y esas no pudieron entrar con el esposo porque estaban vacías en su vasija. Entonces, la lámpara es el espíritu con el cual hemos sido salvos por la obra perfecta de Cristo, haciéndonos espíritus perfectos. Pero lo que actualmente Dios está llenando es nuestra vasija, que es el alma, para salvarnos de los cambistas, de los vendedores de palomas y de los vendedores de animales y de los enemigos que representan a Adán con su manera de pensar, que aún quiere gobernar en nosotros. Amén. ¿Qué está haciendo Cristo dentro de mí? Salvando mi alma. ¿Qué está haciendo Cristo dentro de mí? Echando fuera de mi mente todo lo que en Adán todavía quiere estar vigente. Porque Adán ya fue muerto y fue sepultado. Adán ya no puede. Dios ya no puede ver a Adán. Dios ya no quiere ver a Adán. Y Cristo está limpiando. O Cristo está sanando. O Cristo está restaurando. O Cristo está transformando toda mi alma. Para que yo solamente pueda expresar a Cristo y ya no se exprese nada de Adán. Amén. Entonces, Cristo, mire lo que dice Efesios 3:20. ¿Qué dice Efesios 3:20? Y aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Repita, el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Cristo. Ese poder que actúa en nosotros es Cristo mismo, transformándonos y salvando nuestra alma a fin de que solamente se pueda expresar Él, a fin de que solamente gobierne Él y se exprese Él a través de estos vasos o de estos utensilios. Amén. Entonces necesitamos entender algo, mis amados. Nosotros fuimos salvos del pecado que nos condenaba a la muerte por medio de la obra consumada de Cristo, que es su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero ahora, actualmente, estamos siendo salvos del yo, estamos siendo salvos del ego por medio de Cristo que vive en nuestros corazones, que es nuestra alma, nuestra mente. Repita, Cristo en nosotros. Repita, Cristo está en nosotros. Pero tiene que ser revelado para poder disfrutar la salvación que Él está llevando a cabo. Si Cristo no me es revelado, yo no voy a poder entender lo que Él está haciendo dentro de mí, en mi alma. Si Cristo no es revelado, yo no voy a poder entender la manera en la que Cristo está salvando mi alma. La manera en la que Cristo está echando fuera de mi alma a los cambistas, a los vendedores de animales y a todos los enemigos. Nosotros tenemos que ver a Cristo dentro de nosotros. Tenemos que conocer a Cristo dentro de nosotros. Tenemos que permitir que Cristo, una vez que lo hayamos visto, sea formado dentro de nosotros. Y tenemos que permitir que Cristo habite permanentemente en nosotros, gobernando y reinando, a fin de que podamos expresarlo y podamos manifestarlo a través de nuestras vidas. Nuestra vida está en Cristo. Y fuera de Cristo estamos en Adán. ¿Qué hay fuera de Cristo? Lo viejo. Todo con lo que Dios se relaciona en lo nuevo, que es el nuevo pacto, es a través del Hijo. Y todo aquello con lo que no hay una relación con el Hijo, entonces está en Adán, en el viejo pacto. Nuestra vida está en Cristo. Y fuera de Cristo se vive en Adán, en un estado de conciencia de condenación y de muerte, de pecado y de muerte, con una conciencia en muerte sin experimentar la vida eterna de Dios en Cristo. En Adán nosotros estamos en tinieblas, estamos en la oscuridad de la noche, estamos sin la luz del día que es Cristo. En Adán nosotros vivimos con una conciencia de pecado y de muerte y no en una conciencia de vida eterna. En Adán nosotros estamos en la sombra de las cosas terrenales de abajo y no en la realidad espiritual de las cosas de arriba, que son espirituales y celestiales. Mientras Cristo no sea revelado, no podrá ser manifestado y no experimentaremos a Cristo en nosotros y nosotros seguiremos buscándole fuera de nosotros, esforzándonos por alcanzar todo lo que Él ya consumó dentro de nosotros. Le puedes subir un poco a mi micrófono porque mi garganta ya se me acabó. Entonces quiero que entienda esto. La meta del Evangelio es ver a Cristo. Repita, la meta del Evangelio es ver a Cristo y su obra consumada perfecta. ¿Cuál es la meta del Evangelio? ¿Ver lo que yo soy o ver lo que es Cristo? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la meta del Evangelio? ¿Lo que yo soy o lo que es Cristo en mí? ¿Lo que yo soy o la obra consumada de Cristo en mí? Porque Adán tiende a verse a sí mismo como protagonista del Evangelio. Pero Adán no puede ver a Cristo. Adán quiere ser el protagonista del Evangelio. Ya se lo expliqué. Así es que ser salvo significa dejar de verme a mí mismo como protagonista del Evangelio para poder verlo a Él, para poder ver a Cristo como el protagonista del propósito eterno de Dios. Mientras usted y yo sigamos buscando en las Escrituras cómo podemos ser bendecidos, cómo podemos tener propósito,
¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos servirle a Dios? ¿Cómo podemos ser parte del plan eterno de Dios? Y no ver cómo Dios en Cristo está cumpliendo su propósito eterno dentro de nosotros. Nosotros somos ciegos espirituales en las tinieblas de Adán. Porque fuera de Cristo solamente existe muerte. Porque fuera de Cristo no existe propósito. Por tanto, si nosotros no podemos ver a Cristo desde el viejo pacto hasta el nuevo pacto como el centro del propósito eterno de Dios, entonces nosotros seguimos en Adán viendo muerte por todos lados. Repita, Cristo está en mí, pero me tiene que ser revelado a fin de que yo pueda descubrirlo. Por eso mire lo que dijo Pablo ahí en Gálatas 4:19. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea, repita, formado. Esa palabra formado en griego es morfo y significa modelar o modelado. Es decir, dar la forma deseada en ustedes. Hasta que Cristo les dé la forma deseada por Dios en ustedes, que es la forma del Hijo, la imagen del Hijo, la semejanza del Hijo, la vida del Hijo, la resurrección del Hijo y todo lo que el Hijo es, esa forma tenemos que tener. Amén. Amén, mis amados. Qué importante poder entender estos principios. Una vez que yo he descubierto que Cristo está en mí, repita, una vez que Cristo me ha sido revelado, una vez que yo he descubierto a Cristo, entonces ahora yo tengo que permitir que Cristo sea formado. Ya vi a Cristo, ya me fue revelado Cristo dentro de mí, ya sé que Cristo está dentro de mí, ya sé por qué Cristo está dentro de mí en su obra consumada. Ahora, ¿qué necesito hacer? Permitir que Cristo sea formado. Repite, que Cristo sea formado, que sea modelado, que me dé la forma deseada por Dios dentro de mí, para que yo tenga la imagen del Hijo. Denle un aplauso al Señor y póngase en sus pies. Ahí le voy a dejar y vamos a continuar el próximo domingo con la segunda parte y la parte final. Amén. Amado Dios, te doy gracias. Mil gracias por esta palabra. Mil gracias por esta enseñanza. Mil gracias por compartir con nosotros estos principios, por compartir con nosotros a tu Hijo. La relación que vivía el Hijo contigo es eterna y era única, pero a ti te plació hacernos partícipes de esta relación, poniéndonos en tu Hijo, y que a través de tu Hijo ahora nosotros disfrutamos de esta relación contigo como Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo: Ismari Martínez, Carlos Eduardo Castellanos, Edna Cimento, Lili Moral, Héctor Gutiérrez, Bruno, Sandra, Nora, Jesús, Ángela Esperanza, Anjuri Olimpo, allá en Venezuela, la reunión en Venezuela, en Santa Cruz, Venezuela, el pastor Guarací con la iglesia en Porto Alegre, Brasil, Vicente Víctores en Ecuador, el Paz Rico, ya acabamos, ya vente por favor, y Geraldine que nos ve allá en Brasil, y Víctor Manuel Hernández con Robson, Alumbrando la Oscuridad allá en la Florida, Natalie Ricardo del Buen Samaritano. A todos ustedes, mis amados, agradezco el favor de su atención, deseando que tengan un excelente fin de semana, que tengan un buen provecho en la comida. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía para darle final a este estudio que empezamos el día de hoy. Vamos a ver la próxima semana cómo Cristo tiene que ser formado dentro de nosotros hasta que habite
es decir, hasta que more permanentemente reinando y gobernando, a fin de que se pueda expresar como el todo en todos. Y vamos a ver todas las cosas que Cristo es dentro de nosotros en su obra consumada. No me resta más que agradecerle, que tenga buen provecho, buena tarde. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones y muchas gracias.